El siguiente relato se llama Entre el bosque. Durante varias noches he visto a un hombre desaparecer en el bosque detrás de mi casa, un hombre que no reconozco. Esto empezó hace 3 noches. Al principio no pensé en ello, tal vez era un vagabundo que vivía en algún claro del bosque, o posiblemente un drogadicto que buscaba un lugar apartado para practicar su enfermedad. De cualquier manera, no le di mucha importancia a ello. Pero, eventualmente, mi curiosidad se apoderó de mí y comencé a preguntarme qué era lo que hacía debajo de esas ramas oscuras. Aparecía todas las noches, exactamente a las 9, en mi patio trasero, caminando hacia el borde del bosque. Lo observaba desde la ventana de mi habitación mientras él permanecía allí por un momento y luego avanzaba hacia el dosel oscuro. Caminó lentamente y con convicción, caminando hacia un destino completamente desconocido para mí. Con el tiempo lo perdería de vista entre los troncos negros de los pinos, y me interesaría que mi mente se acelerara. ¿A dónde iba? ¿Qué estaba haciendo? Lamentablemente, las respuestas a estas preguntas me serán reveladas. Otra faceta extraña de los viajes nocturnos del hombre fue que nunca lo vi salir del bosque por la mañana. Al principio pensé que simplemente se fue mientras yo dormía, pero una vez me desperté más temprano de lo habitual para probar este pensamiento. Ni siquiera entonces lo vi salir del bosque. Esto me intrigó mucho y pronto me encontré con ganas de seguir al hombre, de saber a dónde iba cada noche. La noche siguiente decidí seguirlo de lejos. Dormí durante el día para tener energía para completar mi excursión y me desperté alrededor de las 6. Como todas las noches, el hombre apareció en mi patio trasero a las 9 caminando hacia el bosque. Una vez que lo vi, me vestí y salí tras él. Cuando salí, él ya se había adentrado en el bosque, pero todavía podía ver su silueta negra moviéndose entre los troncos. Lo seguí durante unos 10 minutos antes de que se detuviera de repente. Él no se movió, sino que simplemente se quedó allí. Me escondí debajo de un arbusto para evitar que me viera y me arrodillé allí, completamente inmóvil. El hombre permaneció así durante aproximadamente 1 minuto y luego reanudó su caminata. Ante su continuación, rompí mi tapadera y comencé a acechar una vez más. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre se detuviera una vez más, esta vez de forma bastante abrupta. Al igual que en el último caso, simplemente se quedó quieto, sin molestarse en mirar a su alrededor, sino que escuchó lo que lo rodeaba. Sin suficiente cobertura a mi alrededor, decidí esta vez acostarme en el lecho del bosque, esperando que la oscuridad me mezclara con el suelo. Me quedé allí un rato, preguntándome cuándo el extraño hombre reanudaría su viaje, cuando escuché un crujido detrás de mí. Me sobresalté un poco y luego miré para ver qué había producido el disturbio. Al no ver nada, volví a mirar hacia adelante, pero el hombre ya no estaba. De alguna manera, se había escapado de mi vista mientras no miraba. Pensé que debía haberse escabullido tan pronto como escuchó el ruido que rompió el silencio nocturno. Me levanté de mi escondite terrenal, buscándolo entre los árboles. No se le veía por ninguna parte. Sin nada que hacer y sin iluminación suficiente para estudiar el terreno en busca de huellas, decidí que lo mejor era irme a casa a pasar la noche. Inmediatamente regresé por donde había venido, preguntándome todo el tiempo cómo el hombre se había alejado de mí tan rápido y sin hacer ruido. Al llegar a mi casa, decidí que intentaría seguirlo nuevamente la noche siguiente. Dormí la mayor parte del día siguiente y no me desperté hasta las 3 de la tarde. Esperé con ansiedad hasta el anochecer a que apareciera el extraño. Llegaron las 9 y sucedió lo más extraño, el hombre no apareció. Noche tras noche, el hombre aparecía en mi patio trasero exactamente al mismo tiempo, pero no esta noche. Esto me desconcertó y molestó, tal vez más de lo que debería, y pasé la mayor parte de esa noche tratando de descubrir qué significaba. La única explicación que se me ocurrió fue que había decidido mantenerse alejado por algún tiempo, ya que me sorprendió siguiéndolo la noche anterior. Me preguntaba si alguna vez volvería a verlo o, más importante aún, si sabría qué era lo que hacía en sus vagabundeos nocturnos. Pasaron 3 noches sin que apareciera el extraño hombre, como por aquel entonces lo había apodado. Estaba sentado en mi estudio, que da al bosque,
con las persianas abiertas y las luces atenuadas. A las 9 en punto, instintivamente miré por la ventana. Allí, al borde del bosque, estaba el hombre. Mi corazón dio un vuelco y me puse la chaqueta a toda prisa. Una vez más, el hombre comenzó su caminata entre los árboles y yo lo seguí, manteniendo esta vez más distancia entre él y yo que la anterior. Me parecieron horas el tiempo que pasé siguiéndolo. Esa noche la niebla era espesa, lo que creo que me ayudó a seguirlo sin temor a que me vieran. Caminó hacia lo más profundo de esos bosques de lo que yo jamás me había atrevido o pensando explorar. Comencé a preocuparme si podría encontrar la salida del bosque o si tendría que pasar la noche bajo aquellas ramas amenazadoras. Después de un rato, el hombre llegó a un pequeño claro. Se detuvo allí en la línea de árboles por un momento antes de emerger a la espesa niebla que se aferraba a la hierba en esa área abierta. Me moví hacia el claro, escondiéndome detrás de un árbol que estaba justo en el borde. Mirando hacia adelante, pude ver al hombre claramente, debido a la luz de la luna llena. Estaba caminando hacia un árbol particularmente grande al otro lado del claro. Era muy viejo, a mi juicio, con ramas nudosas que tanteaban el cielo nocturno, sin que se viera ni una sola hoja en ellas. La característica más aborrecible, sin embargo, era el amplio hueco en el centro de su grueso tronco. El hombre estaba de pie ante este hueco, mirando fijamente su oscuro abismo, sin mover un músculo. Pude escucharlo vagamente murmurando algo, pero no pude entender qué era lo que estaba diciendo. Cuando no le oí hablar más, el hombre empezó a quitarse la ropa, revelando un espectáculo de lo más horrible. El hombre estaba completamente cubierto de forúnculos llenos de pus. Salpicaban cada parte de su cuerpo expuesto, dándole la apariencia de una víctima de la peste podrida de antaño. Ver esto me repugnaba, ya que nunca antes había visto un ejemplo tan repugnante de enfermedad humana. Una vez que el hombre estuvo completamente desnudo, se dirigió hacia el árbol y trepó al hueco que durante tanto tiempo había observado con atención. Una vez dentro, se dio la vuelta y se sentó allí, completamente envuelto por la madera nudosa de ese árbol tan antiguo. Fue en este punto que sucedió lo más horriblemente grotesco que nunca podría haber imaginado. El árbol comenzó a temblar, sus ramas se retorcían y giraban en el aire de la noche, pero sin una brisa que provocara su acción. El temblor continuó hasta el tronco, que empezó a hincharse y contraerse de una manera horriblemente antinatural. Fue entonces cuando el hombre que estaba dentro comenzó a gritar cuando el árbol, al parecer, comenzó a comérselo. Pus y sangre brotaron del hueco mientras el hombre que estaba dentro fue aplastado y revuelto por dentro. Los gritos se convirtieron en gorgoteos que se combinaban con el gemido de la madera y el chapoteo de la carne, junto con el ocasional crujido de huesos. Corrí hacia esto, aterrorizado. Durante todo el tiempo que estuve huyendo, pude escuchar los horribles sonidos de la muerte detrás de mí y el bosque parecía lleno de terror. Tropezando y cayendo, corrí de regreso a mi casa. Esa aterradora noche me ha perseguido desde entonces. Ya no me siento seguro en mi casa, porque siento que está demasiado cerca del bosque que es la causa de mis pesadillas. Pero lo más aterrador de todo este calvario es que el hombre que vi consumido por ese árbol malvado, el hombre que por todas las razones no debería estar vivo, todavía aparece en el borde del bosque, exactamente a las 9 de la noche,